la bienvenida al maestro Pedro Ruiz. Él nació en una comunidad cercana a Valera en 1953. Es autor, entre otros libros, de Con el río a la espalda de 1985, Palo Negro ayer y hoy, Crónicas de su vivir sencillo en 1992, Estación Posible en 1995 y Dos poetas cantan a la patria, Ramón Palomares y Otilio Galíndez en 2007, Campesinos 2009, Tiempo y Tinta 2016, entre otros muchos. La obra escrita por el maestro Ruiz profundiza en las tradiciones de la tierra y los campos y aldeas venezolanas y además por toda esa pasión por el cuidado de nuestra tierra y de nuestras raíces. Así damos la bienvenida al maestro Pedro Ruiz a este set del Festival Mundial de Poesía. Bienvenido. Inmenso gusto que esté con nosotros acá en este encuentro semipresencial. Adelante, está en su casa, esta es la sala de su casa, compartiendo también ahora mismo con invitados internacionales que esperan su turno a través de Zoom y agradecen este compartir con la palabra venezolana. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Me permite? Adelante. Muy agradecido de la invitación del equipo organizador de este festival tan hermoso que hemos tenido la oportunidad de disfrutar desde su inauguración y por supuesto doblemente contento de que se celebre en homenaje a nuestro querido poeta Antonio Trujillo. Así lo celebramos. Yo diría que toda la poesía venezolana, por los mensajes que uno ve en todas partes. Antonio es un constructor de patria, un hacedor de patria. Y en su obra poética pues están los lenguajes, las más altas aspiraciones de la belleza, así lo expresa su obra poética. Y también su obra como artesano, porque los caballos de Antonio vuelan, los caballitos de Antonio, ¿no? Como cronista es un pedagogo de proyección, yo diría que ya no es solo nacional, la experiencia de Antonio es muy importante como fundador e impulsor fundamental de los cronistas comunales. Es un conocedor del país, él lo recorre a cada rato, llevando talleres. Yo he tenido la suerte de acompañarlo, de estar con él en muchas comunidades de Venezuela, cuando de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, el poeta Luis Alberto Crespo, Antonio Trujillo y mi persona, pues nos adentrábamos en esos campos, en esas comunidades de Venezuela, escuchando la voz de los creadores, de los cultores, de las loceras, de las cocineras, de los cultores populares en cada una de sus manifestaciones y por supuesto de los grandes conversadores, de los preservadores de la memoria, que es tan importante en este momento que vive nuestra patria, preservar, porque si perdemos esa memoria nos transformaríamos, perderíamos el alma nuestra, seríamos una patria desalmada. Y por eso hay que recalcar todos los días y decirlo frente a este público de jóvenes, yo diría que es fundamental que en cada comunidad venezolana están los saberes esenciales para trascender, para pasar por encima de las dificultades que los enemigos de la patria han generado. Luego de recorrer esos caminos con el maestro Antonio Trujillo, aunque no le gusta que le diga maestro, insisto, pero lo es para mucha gente. Es un hombre muy querido en Venezuela, por donde pasa. Yo creo que su rastro de racionalidad, de inteligencia y de humildad es un factor sin duda que define a Antonio Trujillo. Pero más allá de eso, alguien que no busca el protagonismo, sino más allá de su propia obra, ¿cómo definiría usted, si es posible hacerlo, a Antonio Trujillo como ciudadano, más allá de como cronista, más allá, como un hombre de esencia, como ser humano? ¿Cómo podría describir a Antonio Trujillo? Yo diría que Antonio Trujillo es un venezolano fundamental, un venezolano de esos constructores, tal como lo fue Lisandro Alvarado, como lo fue Francisco Tamayo, gente que dejó honda huella en Venezuela porque se dedicó precisamente en cada una de sus especialidades a recorrer, a ir por nuestra patria, a ir campo adentro, descubriéndonos ese país que habitamos y que aún tiene tantas cosas por decirnos, ¿no? Desde ese punto de vista, yo definiría a Antonio Trujillo como un pedagogo, como un pedagogo. Eso es lo que Antonio Trujillo encarna, ¿no? Encarna, conjuga. Por supuesto, hay que hacer énfasis en eso, un pedagogo que tiene un don muy especial.
toda su poesía es una oración, ¿no? En el cual está la aspiración, yo diría que encarna las mejores aspiraciones humanas y por supuesto el trabajo, el don que caracteriza la obra de los grandes poetas y el trabajo cotidiano por tallarla, por construirla, ¿no? Es un hombre obsesionado por Venezuela, apasionado por Venezuela, ¿no? Un hombre que es es un excelente editor, su obra como editor con la revista que inicia con Trapos del Hecho, tiene continuidad en otros esfuerzos y en este momento como director de la Revista Nacional de Cultura, ¿no? Como cronista tiene libros fundamentales, también donde compendia la cultura de San Antonio de los Altos, ¿no? Crónicas de las Nieblas, y ese libro tan hermoso sobre las conversaciones con los escritores venezolanos, ¿no? Que también es la memoria de la poesía, ¿no? Y su obra poética. Tiene una obra diversa, más que un cronista, es eso, es un pedagogo y un ensayista, porque cada vez que uno conversa con Antonio Trujillo, no es un cronista solamente, es un hombre que está en una permanente, que convoca a la reflexión permanente y que está también en la investigación permanente. Uno llega a la casa de Antonio Trujillo, que es taller de carpintería, pero Antonio agarra un trozo de cedro y lo convierte en una obra de arte muy hermosa. Así es la verdad, aunque él no quiera que se digan esas cosas, ¿no? Y si no es de allí, está en su biblioteca trabajando, o anda campo adentro, llano adentro, quién sabe dónde andará Antonio Trujillo, pero todas las semanas anda en ese esfuerzo constante. Él se parece mucho a un personaje de su obra, como cuentista infantil, tiene un cuento que se llama Cabullita, ¿no? Que era un personaje que todas las balas, recogía las balas a sombrerazos, ¿no? En un sombrero, todas las balas, todos los disparos que les hacían, él los recogía, el Cabullita los recogía en un sombrero, pero ese es el resultado de una leyenda de los altos mirandinos que él convirtió en un cuento para niños, que es uno de los cuentos más hermosos de la literatura para niños escrita en Venezuela. Ese es Antonio en estas breves. Podríamos seguir diciendo muchas cosas más de nuestro querido hermano. Sin duda. Y es un hombre de diálogo, un hombre tiene esa capacidad de escuchar a Venezuela, de oír a Venezuela. Es un gran oído de esta patria que está tan necesitada de que la oigamos, porque de todas esas verdades que están allí, de todos esos conocimientos, pues sale la construcción de la patria nueva que todos deseamos. Maravilloso. Sí. Maravilloso entonces tener la oportunidad de homenajear y gracias por sus palabras para el señor maestro Antonio Trujillo, quien es el homenajeado de este festival. Les recordamos a quienes se conectan desde todas partes del mundo. Antonio Trujillo, poeta, escritor y artesano de los Altos Mirandinos en Venezuela, es el homenajeado de esta edición del festival. Muy importante además porque la palabra de Bolívar, que también se conmemora en esta entrega del festival, a 199 años del poema Mi delirio sobre el Chimborazo. Más temprano reflexionábamos también con el maestro Antonio Trujillo sobre la importancia de que esa reflexión que significó ese poema de Bolívar era una propia reflexión de un hombre que viene de luchar, de recorrer muchos caminos y pasar agua debajo de puentes para conseguir la gesta libertaria de nuestra América. Pero entonces le pregunto a usted, ¿es la palabra liberadora, es la palabra y la poesía un factor de liberación de los pueblos? Es el lenguaje fundamental para la liberación, porque la liberación supone también el conocimiento del ser humano, el conocimiento profundo del ser humano y el diálogo. Y la poesía encarna ambas manifestaciones, ¿no? Cuando uno piensa en la poesía, yo diría que nada se parece más a las luchas que tenemos los seres humanos sobre la tierra que la lucha que tiene un poeta por hacer su obra. Cuando esa obra, como en el caso de Antonio Trujillo, tiene la particularidad que la hace en una observación cotidiana con su tierra, con su paisaje y con su gente, ¿no? En este caso, creo que el momento que vive Venezuela es fundamental. Experiencias como el Festival Mundial de Poesía. Hay un sistema nacional de bienales que también se realiza en toda Venezuela. El día 5 se realiza, por ejemplo, en Trujillo, una de las bienales, que es la Bienal Ramón Palomares, ¿no?
uno de los hombres esenciales de la poesía escrita en lengua castellana, que yo tuve el honor de fundar allá en Trujillo cuando fui director de Cultura en el año 2003, y que continúa realizándose. Estamos en la novena edición de la Bienal Ramón Palomares. Él decía que la alegría bordará la tierra, esa era su aspiración. Y este festival encarna esa alegría, la alegría que tenemos los venezolanos de ver cómo este país todos los días se está construyendo, cómo la gente está enfrentando las dificultades, los productores agrícolas por un lado, la gente que está en el campo, la gente que está en la ciudad también, y que en cada una de las áreas, ¿no?, hay un movimiento poético extraordinario, sobre todo las mujeres en Venezuela están haciendo una obra, los hombres no se pongan bravos, pero las mujeres venezolanas tienen ese reconocimiento, y los jóvenes, los muy jóvenes, ¿no? Eso da razón de la salud intelectual de un país, ¿no?, de la conciencia de un país, de las aspiraciones de un país y también del futuro. De modo que nosotros creo que estamos en ese momento, pues, viviendo un momento muy especial, pues. Interesante entonces ese recorrido sobre las luchas y sobre la resistencia en Venezuela. Este festival también es signo de resistencia, así como la palabra. Así que su escenario de Festival Mundial de Poesía de Venezuela para que nos regale el recital que ha preparado para este encuentro de la palabra. Muchas gracias. Estos son poemas inéditos, poemas que quiero compartir con ustedes. Permítame quitarme. Lleva una flor encendida la silenciosa muchacha. Yo vi en sus ojos la fe, la inocencia y la ternura. Vuelvo a casa, canto a solas y entro con fuerza en el día. Sé de dónde provenimos, conmigo va la presencia de Inés, mi madre campesina, leve como mariposa tallada en piedras y ausencias. No nos van a desalmar, nos tejió el alma la vida. Patria se llama la flor que llevaba la muchacha en sus ojos encendida. Jubiloso se anuncia hoy el día. La lluvia orquestó la madrugada y la tierra recobra su humano resplandor. La lluvia gotea infancia, en cada nota suya esculpe un patio de colores y pan. Hoy no tiene espinas el día, solo las heridas que sobre la patria tejen sus enemigos. No vive en ellos este amanecer en el cual la infancia recobra el canto de la eternidad. Para ponerle fundamento a esta mañana, voy a escribir un verso. Entonces tendrá alma la casa que he construido, y cuando pise el corredor bajo su alero, sabré que entro en un canto. La recorreré toda, voy a sentarme allí, en aquel lugar donde tallé un banco para asir una flor, la flor aquella que guardé en mi niñez, la que aparece siempre que rayo esta hoja que ahora lees para verme por dentro. Estos son dos poemas escritos a un gran poeta venezolano, uno de los hombres fundamentales, el maestro Otilio Galíndez. Hay una hora en que el árbol es el ojo de Dios. Hay una hora. Todos los cantos que a mí vienen a esa hora son de mi infancia. Yo los llevo conmigo, conozco los pájaros, vine con ellos, hemos compartido el mismo paisaje. Por eso conocí a Otilio Galíndez. Siéntate aquí, me dijo, al pie del árbol. Ningún árbol murió sin escucharte. Tú le ponías nombre a las hojas del camino. Ibas allí cantando. Ven a mí, decías, canta conmigo. Y eras el sentido de aquel árbol. Bien sabes tú, Otilio, que el árbol te escuchaba y que tú eras un muchacho de allí, de aquel lugar donde los hombres sembraban la tierra y cantaban. Toda la madrugada conversé con ellos, puras sentencias y de ojos muy grandes. Los vi llegar y casi adiviné lo que vendría.
Cuando partieron, nadie supo cómo estaban haciendo el día. Dijeron que ellos también descansaban, que los momoyes son de Boconó y miden en páramo su andar. Dijeron que el mundo es una conversación, que ellos son el alma de los caminantes, nacen en los ojos de agua y por eso están hechos de palabras. Siento nostalgia de lo que vendrá. Aquí florece el día antes de que amanezca. De pie frente a la noche oigo cantar la tierra. Para encontrar mi voz busco el aire de un pájaro. Siento nostalgia de lo que vendrá. Espero que el alba haga su aparición y voy al encuentro de su lumbre. En aquel arco iris que mirarán los ojos de Mateo, mi bisnieto, y que ahora es mío, encontré hoy la flor del día. Es verdad que somos un instante, que es corto nuestro tránsito, pero cuánta alegría veo hoy en los ojos de mi nieto que me mira desde un retrato. Él y yo somos el mismo ser. Entonces hay eternidad para celebrar tu canto, bella Alondra. Desde aquí domino el desandar de mis parientes. Me levanté a soñar y vengo de regreso. Voy a quedarme aquí, a esta plenitud que son ustedes, aquellos que continúan el viaje. El banco que construí es de cedro y canta cuando lo toco. Él no sabe lo que vendrá, yo lo sueño. Después del silencio de esta casa, regresará la algarabía de la inocencia. He entrado en conversación con los pájaros del parque Henri Pittier. Ahora me visitan y cantan. Hacen sortilegios en la mata de cerecitas. Después de comer y beber agua, dibujan un arcoíris sobre el techo. Adiós, les digo, y pienso en Ramón Palomares, que lo saludaba allá en el amanecer de Escuque, cuando el poeta volvía a casa y florecía aquel concierto de iguales en el patio. Sé que hay un sol a mi lado y guía mi mano. Ahora escucha mi corazón que tiembla sobre la hoja y regresa al lugar de la inocencia. Anoche todo fue alegría aquí en la aldea, donde la niebla nos estremece cuando el ventarrón la mete hasta por las hendiduras de las puertas. A veces con la niebla se oyen voces y uno siente como si conversaran. Los más viejos dicen que son muertos, que andan buscando para ellos un rincón en el viento. Era bonito nacer en aquel lugar donde todos éramos inocentes. Al que se marchaba, lo seguíamos amando sin nombrarlo. Un día regresaba vestido de alegría y andaba día y noche como si fuera domingo. Cuando se bebía, toda aquella alegría desaparecía, hasta que nunca más sabíamos de él. Entonces vivía en los cuentos. En aquel campo donde nací, nos tratábamos de usted entre hermanos. Pedíamos la bendición al amanecer y al acostarnos. Padre y madre eran gente de oficios heredados. Cuando iba a nacer un niño, arreglaban la casa. Madre era partera. Mama la llamaban en aquel caserío donde venían al mundo en sus manos. Cuando los iban a presentar, todos llevaban su apellido y como en los cuentos, nos tocaba crecer, vivir y sufrir juntos. A mí me quedan todos esos recuerdos. Cuando no regendaba Camburales, el día se le iba en mirar. Eran muy grandes sus dominios y los gobernaba a todos. Yo lo veía partir al amanecer con el sol a la espalda. Llevaba el bastimento y un pequeño machete, un toco, decía, con el que desfloraba bosques. Regresaba al atardecer con maíz, cambures, yuca y frijoles. A veces le sonreía la suerte y venía un animal de monte en la cosecha. Al pie del fogón ponía los bienes de la tierra y volvía a su lugar a seguir mirando. Hoy lo trajo la nostalgia. Se llamaba Romualdo, un indio timotocuica, tío mío. Saber que fuimos
aquella casa en penumbras que despertaba un pájaro. Casa en la que la palabra amanecer olía a ternura. Tantos secretos guarda la casa. Me asomo a ella por la hendidura que me queda y sé de dónde proviene la soledad que nos habita. Debo volver a casa, digo, como si no supiera que ahora soy una penumbra que anochece. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por acercarnos a esa esencia de nuestra tierra, de la propia tierra, y quiero preguntarle ahora mismo sobre esta coyuntura sanitaria. La pandemia ha obligado a que nos adentremos en nuestros hogares, en nuestros sitios, en aquello que quizá habíamos dejado de lado en algún momento por las ocupaciones, por la tecnología. ¿Cuál es la importancia de acercarnos a nuestra esencia como pueblos originarios incluso? Yo he escrito en la pandemia, tengo otros textos que hoy no leí de la pandemia. La pandemia nos ha introducido, nos ha abierto las puertas hacia nosotros mismos, porque nos ha permitido conocernos más, conocer más nuestras potencialidades, las posibilidades que tenemos cuando leemos más, cuando nos exploramos más, cuando aprendemos a cocinar, cuando aprendemos a sembrar, todo eso. Yo tengo un jardín allá en Aragua donde vivo y eso lo tengo sembrado. Sí, sembrar muchas de las cosas que uno puede producir en pequeños espacios, ¿no? Por supuesto, la pandemia nos ha enseñado también a resistir, a enfrentar el dolor. Ha sido muy doloroso la pérdida de hermanos, de familiares, de amigos muy queridos, creadores, de todo ser humano que se pierde. Pero la gran lección es que en medio de todas estas circunstancias, el ser humano puede enfrentar con valentía y también con humildad y también con oración, con fe, los males que sobre la humanidad se han generado, y muchos de esos generados por el enloquecimiento, por el desarrollo de sociedades enloquecidas por el propio capitalismo, ¿no? En el caso nuestro, pues hemos vivido una situación doblemente difícil porque ha costado conseguir los medicamentos, ha costado conseguir todo eso. Sin embargo, yo estoy vacunado ya, por ejemplo, me pongo como experiencia, ya hace 2 meses me pusieron la segunda dosis. Y fue hermosísimo vivir esa experiencia ya porque yo veía con qué organización todo el equipo médico provocaba pararse y darles un aplauso a todo ese equipo médico que estaba ahí, todo ese equipo de salud, voluntarios de todo, de enfermeras, etcétera, etcétera. Bueno, tenían hasta boleros en el lugar donde yo estuve, que fue allá en El Limón, en Maracay, para que las personas de la tercera edad pues pasáramos un rato grato allí, que al final no era tan largo, pues, ¿no? De modo que, bueno, son estas experiencias que la humanidad vive y que deben acercarnos más, por supuesto, a la poesía, que nos convoca más a encontrarnos con el lenguaje, con la poesía, que es una oración. Yo diría que es la oración que nos encarna a todos, por eso que decía, porque todos los seres humanos tenemos dolor, tenemos alegría, y tenemos esa posibilidad maravillosa de los 5 sentidos, que son los que nos permiten descubrir los secretos de la vida, ¿no? Las verdades de la vida, y por supuesto se trata de andar con los 5 sentidos bien abiertos. Siempre. ¿La poesía ayuda a despertar los sentidos también? Claro, la poesía es una de las experiencias más hermosas, porque nos permite trabajar eso que aparentemente es los detalles más pequeños, ¿verdad? Y conocernos nosotros y conocer el entorno, conocer la naturaleza, ¿no? Hasta descubrir toda la belleza de la que estamos rodeados, tocar la belleza, tocarla, pues, ¿eh? De eso se trata, así como la música, con la cual la poesía, pues, son hermanas, los otros lenguajes de las artes, que son también fundamentales en la construcción de los seres humanos. Maravilloso poder compartir este espacio con usted por su experiencia y además por esa cercanía y a través de la palabra nos pueda recordar que es esencial volver al origen
y que será un ciclo siempre. Conmemorando además la palabra de Bolívar, quisiera cerrar con un comentario de su parte acerca de la importancia de volver a nosotros mismos, pero como quizá lo hizo Bolívar en este poema Mi delirio sobre el Chimborazo, en el que reflexionaba sobre sí mismo, pero también hablaba con el tiempo. Siempre tenemos como una carrera con el tiempo, ¿no? En el día a día, pero ¿qué hace la poesía? Acelera la carrera, calma la mente, vigoriza las luchas. La poesía permite comprender que somos un tránsito los poetas indígenas decían, apenas nos alegramos y decimos adiós. Es un fragmento de un poema indígena. La poesía nos permite comprender que somos gente de paso, pero que en ese paso podemos hacer cosas muy importantes. Nosotros somos, por supuesto, hijos del Chimborazo, de esa gran obra que antecede toda la poesía venezolana, escrita por un genio, un hombre que al mismo tiempo que era un genio, tuvo la fuerza, la valentía por andar como un igual, ¿no? Fíjese la maravilla del Libertador, ¿no? Eso es lo que lo convierte en un hombre que, bueno, que bien sabemos nosotros que su cuerpo a los 47 años había pasado tantos años a caballo, que, bueno, las condiciones que tenía, ¿no? Un constructor de mundos, en las ideas, de la libertad en las ideas, que nos dejó un proyecto de patria y de América, y que para construir ese proyecto de patria y América no daba las órdenes, iba él adelante, iba él allí, ¿no? Él era el que iba a caballo, él era el que le tocó atravesar todas esas momentos de dolor, de mucho dolor, y también de muchas tracciones, que le correspondió vivir. Nosotros somos hijos de esa memoria y hoy nos corresponde a nosotros construir una patria en diálogo, en relación con el otro, ¿no? A través de todos esos conocimientos que están en el origen, que están en el origen nuestro, ¿no? Hoy, por ejemplo, es saludable uno ver cómo se está sembrando en Venezuela, en todos nuestros campos, ¿no? Había la queja de don Mario Briceño Iragorri, en ese libro tan hermoso que se llama Alegría de la Tierra, cuando ya en los años 40 o 50 hasta las lechugas venían importadas de Estados Unidos, que allí fue donde empezó realmente la debacle, ¿no? La deformación de la sociedad venezolana. Cuando la inmigración se vino, los campesinos se vinieron a la gran ciudad y fueron quedando abandonados los campos. Él reclamaba que él buscaba tomar un fresco, pues, una bebida trujillana y no la encontraba ya porque todo había sido sustituido, ¿no? Y llegó un momento en que nosotros no estábamos ya sembrando lo que producíamos. Ahora hemos vuelto a eso. Se está construyendo con mucha dificultad, por todas las dificultades que todos conocemos, pero estamos volviendo, tal como lo planteaba, al origen nuestro. Porque de verdad el mundo no es como creíamos, que nosotros íbamos avanzando y un día íbamos a vivir en la luna, ¿no? Íbamos dejando atrás toda la belleza del río, la belleza del paisaje, la memoria nuestra, la memoria de las casas, ¿no? Y de esa memoria y de ese paisaje y de todos los dolores que ahí han habido y los logros que ahí hay, y la felicidad que ahí se ha construido también, está hecha la poesía. Para despedir entonces hoy esta sección de nuestros invitados nacionales, nuestros invitados venezolanos, para usted la importancia de la participación de las mujeres en la poesía, no solamente en estos encuentros, sino que la hagan suya desde su propia esencia. La importancia que tiene la participación de la mujer en la poesía es fundamental, porque las mujeres son dadoras de vida, fundadoras de lenguaje. Uno de los ejemplos más evidentes es nuestra querida Esmeralda Torres, poeta cumanesa, poeta que vive allá y que desde allá ha venido construyendo una obra, bueno, premiada y celebrada por todos nosotros. Maravilloso. Maravillosa ella y maravillosa todas las mujeres también, con el permiso de los Así caballeros que han participado en esta edición del festival. Hemos llegado al final de este encuentro, que espero sean muchos más, no solo en este festival, sino en la educación, en la poesía y en la lucha como ciudadanos venezolanos. Luchas que, por cierto, no visibilizan los medios, muchos medios internacionales, y qué bueno que nos da su palabra y su testimonio en este encuentro. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a los jóvenes. Gracias, maestro.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido siempre, bienvenido. Seguimos con más.